El siguiente video muestra el recorrido por el Museo Interactivo de Economía. Los presentadores e integrantes del equipo son Martínez Barrón, Carlos Alberto, Esteves Flores, Ricardo Manuel, Bautista Orduña, Jorge Alejandro, Martínez Montes de Oca, Alanamar, Zabaleta Bocardo Mauricio, Calva Lima, Leonardo Ashley, Arias García, Luis Donaldo. Sala 1. El problema de la economía. Principios básicos de economía. Escasez. Todos tenemos deseos ilimitados, pero los recursos para cumplirlos no lo son. En economía utilizamos la palabra no para referirnos a que hay poco de algo, sino a que hay menos de lo que se necesita. La escasez nos obliga a elegir entre varias opciones, según nuestras preferencias y posibilidades. La elección que hagamos estará determinada por nuestros incentivos, que nos llevarán a aprovechar al máximo nuestros recursos, es decir, utilizarlos eficientemente. Necesidades y deseos. Los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, por lo que al final tenemos que elegir. Al tomar una decisión, dejas de lado otras posibilidades. Cuando tomamos una decisión, renunciamos a otras posibilidades en las que hubiéramos podido utilizar nuestros recursos. Cada vez que elegimos algo, dejamos de lado beneficios que nos ofrecen las otras opciones. En economía esto se le llama costo de oportunidad, es decir, el valor de la segunda opción que no elegiste. Para tomar una decisión influyen muchas más cosas aparte de los deseos, como las restricciones y los beneficios de cada una de las alternativas. Los productores usan recursos escasos como tierra, capital y trabajo para producir diferentes bienes y servicios. A cualquier actividad que sirve para satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios que se destinan al intercambio se le llama producción. Para producir cualquier bien o proveer un servicio se necesitan recursos, que en economía se llaman factores de la producción y se agrupan en tres grandes categorías. Tierra, todo aquello que encontramos en la naturaleza y que empleamos. Trabajo, el tiempo, esfuerzo físico y mental que las personas dedican a la producción de un bien o proveer un servicio. Y capital, resultado de la acumulación de la producción humana y que es fundamental para el crecimiento económico. Los empresarios organizan los factores de la producción necesarios para fabricar bienes y proveer servicios. A cambio reciben ganancias como resultado de esta actividad y el riesgo que significa emprenderlas. Beneficios de la sociedad. La ventaja de la especialización en diferentes tareas de la producción es que todos podemos beneficiarnos de las habilidades de los demás. La ventaja comparativa se da cuando nos concentramos en la actividad que rendimos mejor, aun cuando seamos buenos para muchas otras cosas. A nivel internacional, la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio internacional. Muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo, y tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces o sería más costoso producir que el resto del mundo. Una de las actividades lúdicas dentro de esta sala del museo consiste en un juego para 4 personas, el cual tiene por historia que un barco en el cual viajan 4 personas naufragia en una isla desierta. Dentro de esta isla desierta, cada una de estas personas tiene una habilidad distinta para generar recursos. Una persona tiene la habilidad para generar fuego, otra persona tiene la habilidad para pescar, otra persona tiene habilidad para conseguir agua y finalmente la última persona tiene la habilidad de construir casas. El juego consiste en que estas personas deben de intercambiar todos los recursos que pueden generar con las otras personas para que así puedan sobrevivir dentro de la isla. Caso contrario, si las personas no comparten estos recursos con las demás personas que se encuentran dentro de la isla, el juego fracasará y las personas que naufragaron dentro de esta isla no podrán sobrevivir. Sala 3. El intercambio. El intercambio nos permite obtener cosas que nosotros no podemos producir. Primero se usaron objetos como granos, especias y cacao,
pero estos objetos tenían el inconveniente de que no eran muy duraderos en ciertos climas, así que se sustituyeron por metales preciosos. La utilización del dinero como forma de pago trajo importantes beneficios. Al dinero que usamos actualmente se le llama dinero fiduciario. Esto quiere decir que nuestras monedas y billetes no tienen valor en sí mismo. Si usamos este dinero es porque confiamos en que con él podremos adquirir bienes y servicios. Cuando nos especializamos en algo, lo podemos intercambiar por algo diferente y así tener diversos productos. El intercambio es una forma para repartir recursos e implica dar una cosa a cambio de otra. Si cada uno de nosotros tuviéramos que producir los bienes y servicios que usamos diariamente, sería muy difícil tener todo lo que necesitamos. Cuando nos especializamos e intercambiamos, nos beneficiamos de lo que hacen los demás. La ventaja de la especialización en diferentes tareas de la producción es que todos podemos beneficiarnos de las habilidades de los demás. La ventaja comparativa se da cuando no nos concentramos en la actividad que rendimos mejor, aun cuando seamos buenos para muchas cosas. A nivel internacional, la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio internacional. Muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo, y tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces o sería el costo más grande al producir que el resto del mundo. El mercado. En un mercado, los precios son señales que transmiten información a las personas. El mercado existe cuando vendedores y compradores llegan a acuerdos para intercambiar bienes o servicios. La oferta está constituida por la cantidad de bienes y servicios que los vendedores están dispuestos a vender a cada precio. Normalmente, mientras más alto sea el precio, querrán vender más de sus bienes y servicios. La demanda se determina por la disposición de los compradores a adquirir distintas cantidades de un bien o servicio, dependiendo de su precio. Normalmente, entre menor sea el precio de un producto, mayor será la cantidad que estarán dispuestos a comprar. Precio de equilibrio. Hablemos de que se ha llegado al precio de equilibrio cuando la cantidad de bienes y servicios ofrecidos es igual a la cantidad demandada. Competencia monopolística. Hay ciertas marcas que por su posicionamiento en el mercado fijan los precios y cantidades de sus productos. Competencia perfecta. Algunos bienes y servicios son ofrecidos por muchos vendedores y demandados por muchos compradores. La interacción entre ambos determina el precio de los productos. Oligopolio. En este tipo de mercados existen pocas empresas que compiten para ofrecer productos a muchos compradores. Sala 5. El movimiento de la economía. La economía es un flujo circular donde todos los agentes económicos intervienen, hacen intercambios constantes. Las familias e individuos ofrecen su trabajo a las empresas y a cambio reciben un salario. Ofrecen a las empresas terrenos, edificios u otro espacio físico para que lleven a cabo sus actividades. A cambio reciben una renta. Ofrecen prestar a los empresarios sus ahorros para que puedan instalar o ampliar sus fábricas o negocios. A cambio reciben el pago de intereses, es decir, reciben un premio por posponer el beneficio que obtienen de su dinero y al final se les devuelve. Pagan impuestos al gobierno. A cambio reciben bienes y servicios públicos. Las empresas ofrecen bienes y servicios a las familias. Pagan un sueldo a sus empleados. El gobierno ofrece bienes y servicios públicos a cambio del pago de impuestos y cuotas por parte de las familias y las empresas. El sector externo. Los mexicanos adquieren bienes y servicios de empresas extranjeras a cambio de dinero. A su vez, las empresas mexicanas venden bienes y servicios a familias extranjeras, también a cambio de dinero. Cuando las empresas, individuos y las familias se encuentran, se forma un mercado. Mercado de trabajo. Se intercambia trabajo por salario. Un mercado de tierra. Se intercambia tierra por renta. Mercado de capitales. Se intercambia el uso del capital por interés. Mercado de bienes y servicios. Se intercambian bienes y servicios por dinero. Mercados internacionales.
Los agentes del resto del mundo intercambian bienes y servicios por dinero. Al entrar en la sala, podemos observar un pasillo donde se habla un poco de la historia de la moneda, así como el cómo la economía fue evolucionando a lo largo de la historia. Relata cómo la vida económica y política de la antigüedad estuvo dominada por la guerra, ya que con esto se obtenían riquezas. El dinero se puede utilizar como medio de cambio para intercambiar productos o pagar deudas u obligaciones. También se puede utilizar como depósito de valor para hacer pagos a futuro o intercambiar, o simplemente como unidad de cuenta para establecer el precio de las cosas. Hace también una comparación de cómo era la economía antes y ahora, como por ejemplo estas monedas y los usos que tenían en la antigüedad y hoy. Una moneda de 10 pesos la pueden utilizar todas las personas, se guarda en los bancos, se pueden comprar diversas cosas y en las caras tiene elementos de identidad nacional. Mientras que una moneda de Filipo II del siglo IV a.C. solo la utilizaban los ciudadanos. Se guardaba bajo tierra en vasijas y en sus caras tenía elementos de la identidad de una ciudad. Las ciudades en la antigüedad dependían de la producción rural de las tierras que las rodeaban. Estas eran propiedad de los ciudadanos, hombres nacidos de la ciudad y trabajadas por sus esclavos. Los siervos y extranjeros tenían menos derechos que los ciudadanos, mientras que las mujeres ninguna, y sin importar su clase solo podían dedicarse al trabajo doméstico. Fábrica de billetes del Banco de México. Una de las principales funciones del Banco de México es proveer billetes y monedas al país. Para ello debe conocer la cantidad de billetes y monedas que se requieren, de los costos de fabricación y de la cantidad de billetes que deben ser reemplazados. De 1925 a 1968, los billetes de México fueron impresos por la empresa American Bank Note Company en Nueva York. El Banco de México establecía qué elementos y personajes quería que aparecieran en cada denominación, o bien seleccionaba grabados de los archivos de la misma empresa neoyorquina. A partir de 1969 comenzó a funcionar la fábrica de billetes del Banco de México, dando inicio a una nueva generación de billetes mexicanos hecha con el respaldo tecnológico más avanzado de su momento y conforme a diseños, iconografía y concepciones distintas a las prevalecientes hasta entonces. La obra requirió de una cuidadosa planeación integral en materia de localización, construcción, medidas de seguridad, equipamiento y capacitación. Gracias a la colaboración de empresas como la Waterloo Sons y de la Royal Glory, los esfuerzos fructificaron y los impresores mexicanos quedaron debidamente capacitados. El primer billete producido en México fue de 10 pesos, tenía la figura de Miguel Hidalgo y Costilla y se lanzó en circulación a principios de los años 70. Actualmente, debido a la experiencia y a la técnica de diversos artistas y técnicos mexicanos, se producen alrededor de 1.250 millones de piezas al año. Todos los billetes que produce la fábrica de billetes del Banco de México pasan por un cuidadoso control de calidad que aseguran que los billetes duren el tiempo necesario en circulación y que no puedan ser falsificados. ¿Cómo sabes si tu billete es auténtico? Cuando recibas un billete, revisa que tenga relieves sensibles al tacto, elemento que cambia de color, textos microimpresos, hilo microimpreso, hilo de seguridad, registro perfecto, marca de agua, ventana transparente, mariposa bicolor, número oculto y folio. Antiguamente, el grabado se trazaba a mano y línea por línea. Los volúmenes, las texturas, las sombras del rostro de cada personaje que aparece en un billete sobre una placa de acero en tamaño real. ¿Te imaginas qué es lo que pasaba cuando se equivocaban a la mitad del trabajo? El inicio del siglo XX comienza con la última década del Porfiriato. En esta época se presentó la transformación al patrón de oro en 1905 y en la reforma monetaria que establecería que la leyenda oficial en nuestras monedas sería Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, la desigualdad social y la pobreza aumentaron en forma considerable. Después de la Revolución Mexicana se promulga la Constitución de 1917 y Carranza sube al poder ese mismo año. Su gobierno impulsa el desarrollo político, económico y social del país. En 1925 se crea el Banco de México, el único banco emisor de circulante en nuestro país. Mientras tanto, en Estados Unidos surge el periodo de prosperidad económica gracias a que el auge de las bolsas de valores. Por su parte, Manuel Ávila Camacho busca restablecer la confianza en los inversionistas, desarrolló la infraestructura necesaria para sustituir importaciones y propiciar la modernización de la economía nacional. Entre 1952 y 1970, México adoptó el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano,
Este modelo económico buscaba la estabilidad para lograr un desarrollo continuo y estable. Devaluó el peso frente al dólar con una nueva paridad de 12.50 pesos por dólar. Aumentaron los créditos al sector privado, se facilitó la entrada de inversión extranjera, se impulsó la producción de bienes intermedios y se fomentó la producción de bienes de capital. Aunque la estabilidad económica y la tranquilidad social eran parte del discurso oficial, el modelo de desarrollo económico se deterioraba con rapidez. Al iniciar la década de los 80, México entró en crisis por la caída de los precios del petróleo y por una serie de devaluaciones resultantes de la fuga de capitales, por lo que se implementó políticas contraccionistas y devaluatorias, en las cuales derivaron en recesión e inflación. Los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León enfrentaron la crisis económica desencadenada por sus antecesores, mediante reformas económicas que abandonaban la protección comercial a través de la eliminación de subsidios a la exportación, la venta de empresas paraestatales con poder de mercado y la firma de tratados de libre comercio con diferentes países. Cristo, de la Edad Media del año 476 a 1463, Edad Moderna y Contemporánea, estuches numismáticos. En esa bóveda o en ese lugar también podemos ver los timbres, fichas, tokens, curiosidades y marcas de agua, o algunos objetos pertenecientes a esa época o a ese tiempo. Conexiones que transforman. Innovación en los medios de pago. En este lugar que nos encontramos, nos da mucha información acerca de cómo proteger nuestros datos personales. Uno de ellos es evitar usar redes de Wi-Fi gratis que se encuentran en lugares públicos, ya que estamos propensos a algún hackeo y robo de información que nos puede llevar al robo de identidad o robo de dinero electrónico. Segundo, otra forma de proteger nuestro dinero electrónico o datos personales en la Internet es fijarnos en la URL de la página web que nos encontramos. Si, por ejemplo, tiene al inicio de la URL HTTP solamente, esa página puede ser vulnerable o puede ser una página engañosa. Por otro lado, si la página URL tiene HTTPS, esa página es muy segura. Pero además de eso, nosotros también debemos de tener contraseñas, en este caso seguras. Nosotros debemos utilizar contraseñas alfanuméricas y con signos, por ejemplo, puntos y comas, guiones, etc. Y además, por ejemplo, una contraseña es mucho más segura cuando nosotros no usamos palabras que se relacionen con nuestra persona. En otro caso, las instituciones financieras usan la tecnología más avanzada para proteger nuestros datos personales. Llegamos a la sala de las finanzas personales. Las finanzas personales son herramientas que nos ayudan a administrar nuestro dinero. Saber cómo utilizarlas nos ayudará a cumplir nuestras metas, tales como salir de viaje, terminar nuestros estudios, aprender un nuevo idioma o comprar un smartphone, entre otras cosas. Para que una meta se cumpla, esta debe ser clara, realista y medible, es decir, que tenga un tiempo delimitado para realizarla, sin importar si es a corto, mediano o largo plazo. Es importante realizar un registro puntual sobre nuestros ingresos y los gastos que llevamos a cabo, ya sea semanal, mensual o anualmente. A este registro se le llama presupuesto. Para la elaboración de un presupuesto depende de cada cuando recibamos una cantidad de dinero, ya sea por vender algo o por nuestro trabajo. Un presupuesto también incluye gastos, es decir, los pagos que realizamos para cumplir nuestras necesidades y deseos. Estos pueden ser tanto fijos como variables. Los fijos entraría la renta, el pago de bienes y servicios, entre otros. A los gastos variables entraría ropa, la compra de un libro o de un boleto. Al final, te comparaba tu distribución de presupuesto contra la oficial y una distribución promedio de los visitantes.
Ya al final de la sala, también se describe a grandes rasgos los componentes del paquete económico, donde dice que el paquete económico es el conjunto de documentos que describen las consideraciones que se tomarán para que el gobierno lleve a cabo sus funciones durante un año fiscal. Este es realizado por Hacienda, la cual tiene hasta el 8 de septiembre para entregar el paquete económico del año entrante a la Cámara de Diputados para que sea discutido y posteriormente aprobado. Por lo general, el paquete tiene tres componentes, que son la política económica, la ley de ingresos y la ley federal de derechos. La primera sala a la que podemos asistir es la sala del bienestar. El bienestar, las familias del mundo y en México. ¿Cómo estamos? Historias de crecimiento, la banca de desarrollo y bienestar, el mundo institucional, qué, dónde y para quién, miras al futuro y estaciones de diálogo son algunas de las exposiciones que se encuentran. Las familias del mundo. El Índice de Desarrollo Humano, o sus siglas, IDH, nos permite comparar nuestro nivel de desarrollo humano con el de otros países. El desarrollo humano considera distintos elementos que son valiosos para las personas. El índice de desarrollo humano es una forma de medirlo y toma en cuenta a tres de estos aspectos: la salud, la educación y los ingresos. El IDH se mide en una escala del 0 a 1 y tiene 4 niveles: muy alto, cuando es superior a 0.8, alto, cuando se encuentra entre 0.7 y 0.796, medio y bajo. Aquí podemos apreciar el estereotipo de una familia mexicana promedio, donde el índice de desarrollo humano es de 0.77, es decir, nos encontramos en un nivel alto de desarrollo humano. Podemos apreciar que se toman en cuenta tres aspectos: el en medio, cuyo valor es de 8.6 años, son los años de educación promedios y esperados de instrucción. En la parte izquierda podemos apreciar un índice de $16.4, que es el ingreso ajustado al poder de compra de cada persona. Este ingreso se llama Ingreso Nacional Bruto, INB, y es por habitante de familia. Del lado derecho podemos apreciar la edad. Son los años en promedio que vive una persona por cada generación. En conjunto, estos tres elementos forman el índice de desarrollo humano para la familia mexicana. ¿Tú qué otros elementos utilizarías para medir el desarrollo humano? Aquí podemos apreciar 4 familias diferentes de 4 países: Chad, Japón, Estados Unidos de América y Mali. En la esquina superior izquierda podemos apreciar el país de Chad, con un índice de desarrollo humano del 0.40. A la derecha se encuentra Japón, con un IDH del 0.90. Estados Unidos, en la esquina inferior izquierda, con un índice de desarrollo humano del 0.92. Y Mali, en la esquina inferior derecha, con un IDH del 0.42. De aquí se puede observar que Chad y Mali tienen un índice de desarrollo humano bajo, mientras que Japón y Estados Unidos es muy alto. El país de India tiene un IDH de 0.64, lo que lo ubica en un índice de desarrollo humano medio. Por otro lado, Reino Unido tiene 0.92 como índice de desarrollo humano, lo que es muy alto. El bienestar es una característica multidimensional y significa algo diferente para cada persona. El bienestar considera diversos aspectos sobre la calidad de vida de las personas para que se desarrollen y vivan con plenitud. En el MIDE
se parten de tres perspectivas que se complementan entre sí: ingresos, capacidades y su objetivo. Los ingresos se basan en los recursos que nos permiten adquirir y consumir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Las capacidades se refieren a las condiciones con las que contamos para desarrollar nuestras habilidades y vivir el tipo de vida que queremos, mientras que los objetivos parte de la percepción de que cada quien tiene sobre lo que nos satisface en la vida y nos hace o no nos hace felices. En el mismo cuarto de la sala tenemos a los países de Australia, Egipto, Cuba y China, y su respectivo índice de desarrollo humano. El Egipto es 0.69, lo que lo ubica en un nivel medio. Cuba y China con 0.77 y 0.75 se ubican en un nivel alto, y Australia con 0.93 en un nivel muy alto. ¿Cómo es que crece la economía de un país? El crecimiento económico no se puede simplemente calcular con una fórmula. Para que las economías crezcan, cada país combina diversos elementos para lograrlo. Por ejemplo, la educación, salud, el ahorro, la inversión, comercio, estabilidad económica y financiera, entre otros. Todos estos favorecen el crecimiento de la economía. Los países miden su crecimiento económico con el denominado Producto Interno Bruto, PIB, es decir, la suma del valor monetario de los bienes y servicios para los consumidores finales que se producen en un periodo determinado. ¿Cómo crees que se relaciona el crecimiento económico con nuestro bienestar? ¿Puedes decírnoslo? De este lado de la sala se encuentra una pantalla interactiva, donde el MIDI nos permite grabar un pequeño video, ver los últimos videos grabados y ver el archivo de videos. La idea es que compartamos nuestra opinión con los demás visitantes. Podemos observar que varios visitantes ya han grabado su experiencia, aunque algunos lo utilizan de forma incorrecta. En el movimiento de la economía participan distintas instituciones financieras. Una de ellas, en México, es la Banca de Desarrollo. La Banca de Desarrollo fortalece las actividades económicas clave, lo que facilita el acceso a servicios financieros que impulsan el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país. ¿En qué momento de nuestra vida cotidiana identificamos la presencia de estas instituciones? ¿Te lo has puesto a pensar? La última exposición de esta sala lleva por nombre ¿Qué, dónde y para quién? La geografía económica de México. Las condiciones ambientales y geográficas de cada región determinan algunas de las actividades económicas que realiza su población. México es un claro ejemplo de esto, ya que cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, la cual permite que se lleven a cabo una amplia gama de actividades económicas. Estas generan empleo y fomentan el crecimiento de la economía y el bienestar de nuestro país. ¿Qué actividades económicas logras identificar en el lugar en el que vives?